Escándalo en la cúpula rosa. José Fernando, sumido en una devastadora desolación por la inesperada partida de Michu, se enfrenta a un nuevo drama, mientras Isabel Rábago explota en una guerra sin cuartel contra el sensacionalismo televisivo, y Mar Flores desata un terremoto mediático que ha dejado a Terelu Campos en una situación insostenible. La prueba que tenemos es una serie de revelaciones súper explosivas que desvelan la crudeza de un universo, donde la verdad es un juego de espejos y las heridas nunca terminan de sanar. Esta noche desentrañamos cada capa de este intricado tapiz de fama, traición y luto, revelando verdades que algunos han intentado enterrar y que ahora ven la luz en nuestra plataforma. El dolor de un hombre quebrado, la furia de una periodista indignada y la estrategia calculada de una diva que se pensaba imparable, están preparados para la cruda realidad. La noticia que conmueve y destrozalo todo, amigos, es la continua y profunda angustia de José Fernando. Han pasado escasos meses desde que Michu, la que fuera su compañera de vida y madre de su adorada hija, Rocío, se despidiera del mundo a los 33 años, dejando un vacío irreparable. Desde aquel fatídico día, el hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado vive atormentado por su recuerdo, una melancolía que se manifiesta en cada gesto, en cada imagen que comparte, como esa tierna instantánea de Michu junto a su pequeña, un testimonio mudo del amor eterno y la ausencia que duele hasta el alma. Te echamos mucho de menos y seguimos contigo cada día. Ella es vuestro ángel, escribe la gente, un consuelo que apenas raspa la superficie de una herida que parece no tener cierre. Su corazón, un campo de batallas donde la tristeza es la única vencedora, se aferra a la memoria de un amor que la muerte no ha podido borrar. Un escenario trágico que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la fuerza del sentimiento. Pero, ¿cómo puede alguien sobrevivir a una pena tan inmensurable? Y mientras la tragedia personal de José Fernando sigue su curso lento y doloroso, otra batalla se libra en el frente televisivo con la furiosa arremetida de Isabel Rábago, una mujer que no se calla ante la que considera una muestra más de la hipocresía mediática. La colaboradora, con su habitual vehemencia, ha cargado piedad contra el programa de viernes por su entrevista a Carlos Constancia, un testimonio que, según ella, cruza líneas rojas inaceptables. Rábago, que hace meses decidió desvincularse de ese circo, no ha dudado en tildar de vergüenza y falta de ética el hecho de pagar por relatos que, lejos de buscar la verdad, se dedican a atacar y humillar públicamente a una mujer. En sus redes sociales, esa plaza pública donde cada palabra tiene resonancia, Isabel destapó su indignación, revelando que el testimonio de Constancia no solo era una verdad a medias, sino una agresión directa, un linchamiento por la simple vida sexual de una persona, adornado con las risas cómplices del plató y del público. Hay cosas que es mejor no verlas, sentenció con una rotundidad que no admite réplicas, denunciando la continua mercantilización del dolor ajeno y la permisividad ante insultos velados. Es este el precio de la fama, que se paguen por la destrucción de la reputación femenina. Pero el verdadero sismo, la noticia bomba que ha sacudido los cimientos de la crónica social, es el conflicto abierto entre Mar Flores y Terelu Campos, un enfrentamiento que se ha gestado en las páginas de un libro que prometía contar su verdad y que ha terminado por desatar una guerra sin precedentes. Mar Flores, en su intento por narrar su historia y rectificar la percepción pública de su imagen, ha abierto la caja de Pandora, involucrando a figuras como Carlos Constancia, Alessandro Lecchio y Kiko Matamoros. Sin embargo, su relato, lejos de ser una purificación, ha provocado una ola de reacciones que la propia Flores parece no haber anticipado. La expectativa de que sus confesiones pasaran desapercibidas o fueran recibidas con total comprensión es, para muchos, una ingenuidad imperdonable. Cuando uno decide lucrarse contando su vida, y en esa narración aparecen nombres y hechos que afectan a terceros, la reacción es una consecuencia ineludible. Es una ley no escrita en el universo mediático. El que expone se expone. La controversia no solo ha salpicado a los mencionados, sino que ha puesto de manifiesto la cruda realidad de cómo las narrativas personales pueden convertirse en armas de doble filo, donde la liberación de uno puede significar el juicio público para otros. ¿Acaso Mar Flores creyó que el mundo callaría mientras ella dictaba su propia sentencia? La tensión escaló a niveles desconocidos con la aparición de una fotografía explosiva. Carlos Constancia junto a Terelu Campos. Una imagen inofensiva a primera vista, pero que desató la furia contenida de Mar Flores, quien no dudó en calificar el acto de innecesario. No me pareció algo que hubiera que haber hecho, sentenció, en un tono que dejaba entrever su profunda molestia. Pero aquí reside la ironía y la contradicción más flagrante. Mar, quien ha escrito un libro que disecciona las vidas de varios hombres, ahora se indigna porque una foto la roza.
Y lo que es aún más revelador, la reacción de Alejandra Rubio, hija de Terelu, quien en el pasado ya había recibido regaños de su madre por hablar públicamente de Mar Flores. ¿No es acaso un doble rasero clarísimo? Flores no puede pretender abrir la veda, vender su verdad a golpe de exclusiva y después quejarse cuando otros aluden a su figura o a su entorno. El mundo del espectáculo es un hecho, lo que lanzas vuelve. Si expones las miserias ajenas o los pasajes controvertidos de tu vida, debes estar preparado para que otros también se pronuncien. ¿O acaso los demás no tienen derecho a su propia réplica, a su propia versión de los hechos? La defensa de Mar Flores, lejos de apaciguar las aguas, solo ha echado más leña al fuego de la sospecha, especialmente cuando, en medio de las preguntas más incómodas y las acusaciones más graves, intercala una publicidad descarada de una conocida marca de cremas. La escena es cuanto menos surrealista. Mientras el foco está en la veracidad de su testimonio, en su relación con su hijo Carlos Constancia, que ha preferido mantenerse al margen del lanzamiento del libro, una clara señal de su desaprobación y en la repercusión de sus palabras, Mar se dedica a elogiar un producto de belleza. Estoy trabajando con Carlos en Decomaster desde las 7 de la mañana con esta cara llena de polvo. Y acabo de terminar para estar aquí con vosotros y usar los productos, dice, en un intento por justificar su presunta falta de tiempo para ver la televisión o seguir el ruido mediático que ha provocado su propia obra. Una excusa que resulta, cuando menos, poco convincente para aquellos que la observan. Este cambio brusco de tema, esta promoción descarada en un momento de máxima tensión informativa, revela una faceta de Mar Flores que raya en el descaro. Es esta su forma de evadir las preguntas que realmente importan, transformando una crisis de credibilidad en una oportunidad comercial. Pero el golpe más certero, la estocada que podría ser definitiva para la credibilidad de Mar Flores, llegó de la mano de Ana Obregón, quien no dudó en arrojar una sombra de duda sobre todo su relato. «No cuentas la verdad», espetó Obregón, una acusación rotunda que contradice directamente la narrativa de liberación y transparencia que Flores ha intentado construir. La reacción de Mar una vez más fue evasiva, refugiándose en su ya recurrente excusa: «No veo nada, es que te prometo que no veo la tele». Una afirmación que a estas alturas resulta cada vez más difícil de creer para el público y para sus propios colegas de profesión. ¿Cómo puede alguien que ha provocado un huracán mediático con un libro, que ha nombrado a tantas personas y que se ha erigido en la voz de la verdad, ignorar por completo las consecuencias y las réplicas de sus palabras? La próxima aparición de Sonia Moldes en De Viernes promete añadir más capas a esta compleja trama, ofreciendo una perspectiva que, a buen seguro, favorecerá la versión de Flores. El juego de las verdades a medias se vuelve cada vez más peligroso, y Mar parece estar perdiendo el control de su propia narrativa. ¿Será capaz de mantener esta fachada de indiferencia ante una marea de revelaciones que amenazan con destruir su imagen? La insistencia de Mar Flores en que su libro ha sido una liberación, que la ha transformado en una Mar en calma y que ha roto un tabú de contención, choca brutalmente con la percepción que el público y sus detractores tienen de ella. «Me siento nueva, me siento en calma, me siento que he roto un tabú de una manera en la que yo estaba educada de contención y de no dar mi opinión y de mostrarme fría», declara, atribuyendo a este proceso terapéutico el fin de la imagen de frivolidad que, según ella, la persiguió durante años. Sin embargo, esta nueva Mar, que se proclama dueña de la verdad y no solo su verdad, es la misma que convenientemente ignora las críticas, las reacciones y las contradicciones de su propio discurso. La idea de que su libro pasa de puntillas por ciertos personajes mientras, al mismo tiempo, desata una furibunda reacción de esos mismos individuos, es una paradoja que raya en lo absurdo. La afirmación de que cada uno interpreta la verdad como quiere para su propio interés no solo es una relativización danguerosa de los hechos, sino también una justificación para su propia narrativa inquebrantable, una armadura contra cualquier tipo de disenso o cuestionamiento. ¿Cómo puede proclamarse en calma quien ha encendido la mecha de tantas disputas y se niega a asumir la responsabilidad de sus acciones? Pero la gota que derramó el vaso, el momento de la verdad que desnudó por completo la hipocresía de Mar Flores, llegó con una pregunta directa sobre su relación con Terelu Campos. Se le interpeló si la comunicación con Terelu era nula y si se sentaría a hablar con ella. La tensión era palpable, la expectativa máxima. Y entonces la confesión inesperada y devastadora: «¿Has visto De Viernes?», y Mar, en un acto de aparente sinceridad o quizás de fatal descuido, respondió: «Sí». «Pues yo sí lo vi también». «Un momento. ¿Cómo es posible que Mar Flores haya repetido una y otra vez que no veía la televisión, que no estaba al tanto de los programas, que no seguía la repercusión de su propio libro y que ahora, de repente, admita haber visto precisamente la entrevista que desencadenó parte de su furia?
Este giro dramático no solo pulveriza su argumento de aislamiento mediático, sino que revela una mentira flagrante que dinamita toda su credibilidad. El palo gordo a Terelu Campos, que ella misma admitió haber propinado al reconocer que sí vio la entrevista, no es solo un reproche a la presentadora, sino un autogolazo monumental que la deja en una posición insostenible. ¿No es este el caso de la cazadora casada, de la que pregonaba una verdad y vivía otra en las sombras? La revelación de Mar Flores no es solo una contradicción menor, es un acto de fingimiento que destapa una estrategia mediática calculada para controlar su narrativa mientras negaba la evidencia de su propia implicación en el circo televisivo. Ella, que se presenta como una mujer liberada de las ataduras de la opinión pública, demuestra con este desliz que está más que atenta a lo que se cuece en los platós, a los comentarios, a las reacciones que sus propias acciones provocan. La imagen de la diva ajena al mundanal ruido, concentrada en su trabajo y en su proceso terapéutico, se desmorona ante la admisión de que, en realidad, sí consume los programas que tanto critica o desdice no ver. Este hecho aparentemente pequeño tiene un peso enorme porque simiente en algo tan básico como su consumo televisivo, que otras verdades de su libro podrían ser, en realidad, meras invenciones o verdades convenientemente sesgadas. El público, ya de por sí escéptico ante las narrativas de famosos que buscan monetizar sus vidas, encuentra en este detalle la confirmación de que la realidad es mucho más compleja y menos transparente de lo que se nos quiere hacer creer. Es una bofetada a la inteligencia del espectador que, con razón, se siente engañado por esta doble moral. ¿Podrá Mar Flores recuperar la confianza de una audiencia que ahora la ve como una maestra de la simulación? La repercusión de este engaño ha sido inmediata y brutal en el ámbito mediático. Los programas y tertulias se han llenado de análisis sobre la estrategia de Mar Flores, desmenuzando cada palabra, cada gesto, cada contradicción. Periodistas y colaboradores han levantado la voz para denunciar la facilidad con la que algunos personajes públicos manejan la verdad a su antojo, construyendo realidades paralelas para justificar sus actos y defender sus intereses. La ironía de una figura que busca liberarse y contar su verdad termina siendo la misma que se enreda en un mar de incongruencias, contradiciendo sus propias afirmaciones en cuestión de minutos. Este episodio subraya la fragilidad de la imagen pública y la dificultad de mantener una fachada de coherencia cuando los focos están puestos sobre uno. La audiencia, cada vez más crítica y menos dispuesta a aceptar narrativas prefabricadas, observa con lupa estos deslices, estos momentos en los que la verdad se asoma por una rendija, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de los protagonistas. Y en este escenario, la figura de Mar Flores queda seriamente dañada, su discurso de liberación transformado en una mera táctica de marketing. ¿Cuánto tiempo podrá Mar Flores sostener esta compleja red de verdades y mentiras, sin que se le caiga encima todo el castillo de naipes que ha construido? Este drama, queridos espectadores, no es solo un culebrón más, es el reflejo cruel de cómo se gestiona la fama y el poder en el universo de las celebridades, donde la vulnerabilidad se monetiza y la privacidad se convierte en moneda de cambio. Desde la devastadora tristeza de José Fernando, un recordatorio público del coste personal de la exposición, hasta la furia ética de Isabel Rábago, que denuncia la mercantilización del ataque a las mujeres, y por supuesto el laberinto de contradicciones en el que Mar Flores se ha autoatrapado. Cada pieza de este puzzle mediático nos obliga a cuestionar la autenticidad de lo que vemos y escuchamos, a dudar de cada testimonio y a analizar la intencionalidad detrás de cada declaración pública. Los medios y nuestra plataforma tenemos la responsabilidad de no solo mostrar lo que sucede, sino de analizar el porqué y el para qué de estas guerras de egos y narrativas. Es un recordatorio de que bajo el brillo de los focos se esconden historias humanas, a menudo fragmentadas, manipuladas y explotadas para el consumo masivo. Una auténtica cortina de humo que nos impide ver la verdad absoluta. ¿Cómo puede alguien vivir con esta constante exposición, con esta permanente obligación de rendir cuentas por cada palabra, cada gesto, cada fotografía real o fabricada? La saga de Mar Flores, en particular, se ha convertido en un estudio de caso sobre la delgada línea entre la autobiografía y el ajuste de cuentas, entre la búsqueda de la redención y el riesgo de generar nuevas hostilidades. Al lanzar su libro, Mar se expuso a una tormenta, y la reacción de Terelu, de Alejandra, de Ana Obregón, de Carlos Constancia, no son más que los ecos de esa onda expansiva. La negación sistemática de ver la televisión para luego admitir haber visto un programa clave, es una jugada que, lejos de protegerla, la ha dejado al descubierto, revelando una faceta más calculadora y menos espontánea de lo que quiere aparentar.
Este incidente nos enseña que en el periodismo del corazón, por muy apasionado que sea, la coherencia es un valor preciado, y la falta de ella puede costar la credibilidad de manera irreversible. La audiencia, harta de la manipulación y de los discursos vacíos, busca honestidad, incluso en el sensacionalismo. Y cuando esa honestidad se quiebra, la decepción es tan grande como la expectación generada. Este episodio permanecerá en la memoria colectiva como un ejemplo de cómo una estrategia de comunicación puede volverse en contra de su propio creador, dejando un rastro de dudas y desconfianza. ¿Estamos realmente ante una liberación o frente a una calculada estrategia de imagen que ha terminado por explotarle en la cara? Este torbellino de emociones y revelaciones, queridos espectadores, no es un fenómeno aislado, sino el engranaje de una maquinaria mediática implacable que devora y regurgita vidas, donde la línea entre el entretenimiento y la cruel explotación se difumina hasta desaparecer. Aquí la vida de las celebridades se desdibuja entre la realidad y el espectáculo, donde cada uno parece escribir su propia versión de la historia para su propio beneficio, para su propia supervivencia en un ecosistema salvaje. La tragedia de José Fernando, el grito de indignación de Isabel Rábago y la estrategia fallida de Mar Flores son meros capítulos de un libro sin fin, un relato interminable en el que la verdad, como siempre, es la primera víctima, sacrificada en el altar del rating y la exclusividad. Es un juego peligroso de espejos donde la imagen lo es todo, y la sustancia se evapora como el rocío. ¿Qué precio tiene la fama cuando la honestidad se cotiza a la baja y la mentira se convierte en una herramienta más del oficio? Esta noche les hemos abierto los ojos a la cruda realidad de un mundo que se alimenta de sus propios protagonistas. Están dispuestos a mirar más allá de los focos y descubrir lo que realmente se esconde. Volvamos por un instante a la imagen desoladora de José Fernando, esa herida abierta que Eneo cicatriza, ese luto que se exhibe sin querer en la esfera pública, un recordatorio constante de que detrás de los nombres y los linajes hay seres humanos con un dolor gigantesco. Su angustia, su manera de aferrarse a los recuerdos de Michu y su hija Rocío, es un contraste abismal con las batallas dialécticas y las estrategias de imagen de otros. Mientras algunos calculan cada palabra para monetizar su pasado, José Fernando se consume en una pena auténtica, una tristeza que la cámara capta y que el público percibe como real sin artificios. Es una lección brutal sobre la diferencia entre la exposición voluntaria y la vulnerabilidad forzada, entre el drama fabricado y la tragedia que arranca el alma. Es justo que su proceso de duelo, tan íntimo y tan frágil, se convierta en parte del espectáculo, en un párrafo más de la crónica rosa, sin que él lo haya buscado con la misma avidez de otros. La respuesta, queridos amigos, es un rotundo Eneo, un reflejo más de un sistema inhumano. Y en medio de este caos, la voz de Isabel Rábago resuena con una claridad que desgarra el velo de la complacencia. Su cruzada contra la entrevista a Carlos Constancia y la mercantilización del ataque a las mujeres no es solo una crítica, es una declaración de principios en un mundo donde la ética a menudo se sacrifica en el altar de la audiencia. Ella, que ha estado dentro de ese engranaje, sabe de lo que habla, y su decisión de salirse de ese circo demuestra una integridad que escasea. Su denuncia de vergüenza y falta de ética por pagar por relatos que buscan el linchamiento público de una mujer por su vida privada es un grito de alarma que deberíamos escuchar todos. La complicidad de risas y silencios en el plató que ella revela nos obliga a cuestionar el rol de los propios comunicadores. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para obtener una primicia para mantener el morbo, incluso a expensas de la dignidad ajena? Isabel Rábago ha trazado una línea en la arena, una advertencia de que ciertos comportamientos Eneo pueden ser tolerados, pero ¿será su voz escuchada en este mar de ruido y ambición desmedida? Volviendo al epicentro de la tormenta, Mar Flores se encuentra ahora en un laberinto de contradicciones del que parece imposible escapar. Su intento de liberación a través de un libro se ha convertido en una soga autoimpuesta que aprieta cada vez más. La revelación de que sí veía el programa que negaba ver no es un mero detalle, es la fisura que ha resquebrajado toda su credibilidad. ¿Cómo puede una figura pública exigir respeto por su verdad cuando ella misma ha demostrado que es capaz de mentir sin pudor sobre hechos tan elementales? Este desliz es la prueba inequívoca de una estrategia calculada, un intento desesperado por controlar una narrativa que se le ha escapado de las manos. La audiencia, lejos de ser ingenua, detecta estas incongruencias, y la percepción de Mar Flores de ser una mujer elegante y sofisticada se transforma ahora en la de alguien que manipula la información, que juega con la opinión pública para su propio beneficio. ¿Es esta la Mar en calma que tanto pregona, o la vemos ahora como una estratega fría que ha calculado cada paso,
pero ha fallado estrepitosamente en el más simple de ellos. El impacto de esta revelación no ha tardado en golpear directamente a Terelu Campos y su hija Alejandra Rubio, quienes se encuentran en la línea de fuego de este conflicto sin cuartel. La imagen de Carlos Constancia con Terelu, que Mar Flores tachó de innecesaria, ahora adquiere una nueva dimensión de hipocresía. Mar, que disecciona vidas en su libro, reprocha a otros una simple fotografía. Y Alejandra, la joven que ya fue regañada por su madre por hablar de Flores, ve cómo la misma mujer que la reprendió por la conversación privada, ahora expone públicamente intimidades que afectan a tantos. La familia Campos, acostumbrada a las batallas mediáticas, se enfrenta ahora a una agresión que sienten como personal, una puñalada por la espalda que viene de alguien que se decía querer pasar página. ¿Cómo se puede construir un futuro de calma cuando se siembran vientos de confrontación y se ignora el dolor ajeno? La lealtad en este mundo parece ser una quimera, una palabra vacía de significado cuando el dinero y la notoriedad están en juego. La tensión es palpable y el próximo encuentro será explosivo. La sombra de las verdades no contadas y las versiones interesadas se extiende sobre otros protagonistas, como Alessandro Lecchio, cuyo nombre ha vuelto a resonar con fuerza tras las declaraciones de Mar Flores y la inminente aparición de Sonia Moldes en escena. Lecchio, que ha tenido su propia cuota de escándalos y polémicas, observa este huracán desde una posición compleja. Será él el siguiente en pronunciarse, en añadir más leña al fuego de esta controversia sin fin. ¿Y qué decir de Sonia Moldes, cuya prometida intervención en De Viernes se vislumbra como un mazazo definitivo para la ya maltrecha imagen de Mar Flores? Los programas de televisión, lejos de ser meros espectadores, se han convertido en auténticos campos de batalla donde se ajustan cuentas en directo, donde cada testimonio es una bala dirigida al corazón de una reputación. Las revelaciones de Moldes, a buen seguro, Eneo favorecerán la versión de Flores, sumiendo a la exmodelo en un pozo aún más profundo de desconfianza y escrutinio público. Prepárense porque lo que viene a continuación podría destruir todo lo que creíamos saber. En este escenario de verdades a medias y mentiras completas, surge una pregunta ineludible. ¿Qué significa realmente la verdad en el universo del corazón? Para Mar Flores es una narrativa que la exonera, que la presenta como víctima de un sistema y ahora como una mujer renovada. Para Isabel Rábago es la denuncia de la manipulación y la defensa de la dignidad. Para José Fernando es el luto real, el dolor sin filtro. La verdad se convierte en un concepto plural, maleable, que cada uno moldea a su antojo para justificar sus acciones o para atacar a sus oponentes. Pero la verdad periodística, esa que buscamos en nuestra plataforma, es una basada en hechos, en pruebas, en la coherencia de los testimonios. Y es esa coherencia la que ha fallado estrepitosamente en el caso de Mar Flores. La audiencia, ya no tan ingenua, exige más que palabras bonitas. Exige pruebas, exige congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Estamos ante un nuevo paradigma donde la verdad absoluta ya no importa, donde solo cuenta la narrativa que mejor venda o mejor proteja intereses. El debate está abierto y las implicaciones son profundas. Este ciclo vicioso de escándalo, redención y nueva controversia es el combustible que alimenta la maquinaria del famoseo y del periodismo de corazón. La búsqueda constante de la exclusiva, la necesidad de rellenar horas de televisión y páginas de revista, lleva a una mercantilización de las vidas personales que raya en lo obsceno. Los protagonistas, conscientes de este juego, a menudo entran en él con la esperanza de controlar el relato, de transformar una crisis en una oportunidad, de convertir el dolor en dinero. Pero la historia reciente, y el caso de Mar Flores es un ejemplo trágico, demuestra que rara vez se logra. La liberación prometida se convierte en una nueva esclavitud a la exposición, la verdad en una red de incoherencias. Y la audiencia, inicialmente ávida de detalles, termina por sentirse engañada, utilizada, parte de un espectáculo donde la autenticidad es una rara avis. ¿No es hora ya de que nos cuestionemos el papel que todos jugamos en esta tragedia griega, desde el protagonista que vende su intimidad hasta el espectador que la consume con avidez? La responsabilidad es compartida. Las consecuencias para la carrera y la imagen pública de Mar Flores tras esta cascada de revelaciones podrían ser devastadoras. No se trata solo de un mal paso o una declaración desafortunada, es la demolición de una estrategia bien pensada, una autodemolición que ha dejado al descubierto una faceta que muchos Eneo querían ver. La etiqueta de mentirosa, aunque cruel, ahora pesa sobre ella como una losa pesada. ¿Cómo recuperarse de una acusación de falsedad tan directa y tan demostrable? Los contratos publicitarios, las oportunidades televisivas, incluso la aceptación social, podrían verse seriamente comprometidas.
Su verdad, lejos de ser un escudo, se ha convertido en su propia espada de Damocles. El público, que una vez fue indulgente con sus idas y venidas sentimentales, ahora se siente traicionado por la falta de honestidad en algo tan básico como su consumo de televisión. Este es el precio de jugar con la credibilidad, de subestimar la inteligencia del espectador. La redención, si es que llega, será un camino largo y tortuoso, sembrado de dudas y de un escepticismo generalizado. ¿Podrá Mar Flores reconstruir su imagen o su reinado en el mundo del corazón ha llegado a su cruel e inevitable final? En este turbulento escenario de fama, lágrimas y traiciones, cada historia se entrelaza para pintar un cuadro desolador de la condición humana bajo el foco implacable de los medios. José Fernando, el eterno damnificado de un linaje ilustre, nos recuerda la fragilidad de la existencia y el peso de un luto que no entiende de exclusivas. Isabel Rábago, la voz de la conciencia, se erige como un faro de ética en un océano de ambición desmedida. Y Mar Flores, la arquitecta de su propia redención, termina prisionera de sus propias contradicciones, un monumento a la futilidad de la manipulación. Este mosaico de vidas destrozadas, de verdades ocultas y de estrategias fallidas, no es solo un pasatiempo. Es un espejo que nos devuelve la imagen de una sociedad que consume vorazmente el drama ajeno sin importar el coste real. Es el reflejo más fiel de un universo donde los perdedores son las víctimas y los ganadores, aquellos que manipulan la verdad sin piedad. El telón está a punto de caer sobre este acto, pero la función, créanme, está lejos de terminar. ¿Seremos capaces de aprender algo de este espectáculo de crueldad y vanidad, o seguiremos ciegos ante la cruda realidad que nos rodea? Y hasta aquí este impactante relato que nos ha dejado al borde del asiento, con el corazón en un puño por cada giro, cada revelación, cada traición que hemos desgranado en este espacio. Hemos desvelado la verdad oculta tras los titulares, la hipocresía que se esconde bajo el brillo de los focos y las consecuencias devastadoras de un mundo sin filtros donde la fama puede ser una condena. José Fernando, Isabel Rábago, Mar Flores, sus historias son un grito de alerta, pero esto no acaba aquí. En Alerta Rosa seguimos vigilantes, listos para desenterrar el próximo escándalo que hará temblar los cimientos de la crónica social. Suscríbete ahora mismo a Alerta Rosa para no perderte ni un solo segundo de las exclusivas más jugosas y las verdades más inesperadas. Y recuerda, la próxima vez la historia podría ser A acentuada N M acentuada S sorprendente. Hasta pronto.